Jo vaig pensar al principi, quan ens ho van explicar, que no sé, que potser perquè la nostra classe tindria vergonya o que no sé, que no sortiria gaire bé. A mí en principio no me gustaba. Hablé luego con el profesor de Educación Física, el Julio, la Carmen, y me dijeron que me tengo que aplicar. Me desanimo, no me gusta. No le veo interés, no le pongo. Yo creo que va bien eso de estar haciendo otras cosas que no sea estando haciendo clases y eso, pero la verdad es que al principio no tenías ni idea. Yo estaba parado, tieso, no hacía casi nada. El pensamiento a primera era como que, ¿sabes? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? La vergüenza, la forma de soltarte. Jo em vaig quedar a quadres perquè jo no sabia, o sigui, jo em pensava que faríem educació física normal. Al principi no m'agradava, però quan fas les classes te'n rius, et sembla divertit. A mí me parece muy guay, muy chulo, a ver qué tal se le da el proyecto. Yo de entrada, cuando hicieron la propuesta del proyecto, pensé que precisamente en tercero no eran los alumnos más ideales, porque están justo iniciando, trabajando esa adolescencia y entonces les cuesta mucho, tienen mucho problema con su cuerpo. Todo lo que sea expresarse les cuesta muchísimo. Pero bueno, fue un reto, ¿no? Yo también pensé, digo, bueno, pues puede servirles. Vamos, que pasamos, lista. No hace falta. Pedro. Eri. Jorge. Alison no ha venido. ¿Dónde està Alison? Jo soc la Laura, soc la programadora del Teatre Auditori de Granollers. Aquest any tenim un projecte que ens ha arribat a les mans, que és molt maco, que es diu Tots dansen. D'on ve aquest projecte? Doncs el projecte de Tots dansen ve d'un projecte que es fa a Barcelona, ho lidera el Mercat de les Flors, que és el teatre, per dir-ho així, el teatre de la dansa a Catalunya, i fa venir als instituts, fan classes de dansa als instituts i fan una coreografia que després presenten en el Mercat de les Flors. Aquest any s'obre a altres llocs de Catalunya i ens ha tocat. Soc la Carme i us vindré a fer els passes de tota la formació que estem fent nosaltres, tots els moviments, tot el traspàs del material que ens passa al Sebastián García, que el Sebastián García és el coreògraf que finalment farà l'espectacle definitiu, el que farem al teatre, sí? Llavors no tingueu por perquè aquí fem un tipus de moviment, un tipus de dansa que tothom el pot fer. No cal posar ni la cama a l'orella ni fer 3 piruetes. És un projecte que realment tira molt al tema educatiu, o sigui, com realment una persona es comporta davant d'una altra i davant de la resta de gent. El meu treball aquí és... Jo faig unes formacions amb el Sebastián García, que és el coreògraf del projecte, conjuntament amb la Nathalie, que la Nathalie és l'ajudant de coreògraf, i ens anem fent unes formacions, ens van passant un material que jo sóc la persona que traspasso aquest material. Vale, tothom fa un pas endavant. Tot just comencem ara. Els nanos, a partir d'aquest projecte, és un treball molt d'estar en grup, de tenir una humilitat, un respecte, un saber estar... Jo pensava que ballar, però ballar normal. A mi, quan em van ensenyar la coreografia, jo no ho sabia. O sigui, jo pensava que era com calentament, però ens van dir que era la coreografia i em vaig quedar una mica... Aviam, els moviments que el Sebastián ens està donant a cada formació són moviments que pot fer qualsevol persona si té ganes. Si tu vols, pots fer-ho. Llavors, només estàs a explicar com el condueix. La mayoría de la clase decían, ¿pero qué es esto, bailar? A mí en principio no me gustaba. Y el primer día empezamos el baile y jo era el primero en classe que no queria bailar. És molt complicat, és difícil, hi ha gent que ve amb una predisposició molt bona i d'altres persones realment no volen fer-ho. Yo, por ejemplo, solo bailo salsa, bachata, merengue, samba.
No danza, porque eso parece como una danza, es expresión corporal, no es lo mismo para mí. La verdad es que ese tipo de baile no me gusta y yo para eso soy malo, para moverme así. Yo soy de Ecuador, ¿vale? Y entonces la música que se escucha es diferente aquí, y el baile en sí ya es diferente, él tiene sus propias características, ¿me entiendes? La forma de moverse, no es como otro tipo de baile cualquiera. I la miro, sigo girando, sigo girando. Bueno, el ball semblava una mica estrany, no? Perquè de fer cercles, fregar les mans i lo de la pilota que l'has de seguir, doncs sembla una mica estrany. Cap! I... La gent de tercer els costa molt més, tenen ja més els prejudicis, aquests prejudicis que ja comencem a tenir ja quan ens fem grans, que a més a través de la dansa és una eina molt bona perquè tu no tinguis tants prejudicis, simplement és que pares amb el teu cos. Adiós, hasta el jueves que viene. Cuando vino otra persona, una más, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Sí, ella hizo más y cuando lo hicimos desde que comenzamos, o sea, el torso ese, se vio bonito, pero no sé. El problema, como quien dice, es a la primera hora, es como soltarte, que no te importe lo que digan los demás, porque no es un tipo de baile, es un tipo diferente, ¿sabes? Y no todo el mundo le gusta. Presento a Natalie, es la ayudante de Sebastián García, que será el coreógrafo. Estéis concentrados en el momento que estéis haciendo ese trabajo, ¿vale? Para que salga lo mejor posible. Entonces, hacemos un pequeño calentamiento. Yo creo que hay gente que está desmotivada y que no le nace hacer el baile. Con mucha tranquilidad tenemos que sentir el grupo, ¿sí? Cuando estamos haciendo los pasos tenemos una mirada abierta a la mirada periférica, ¿sí? Como a un gran paisaje. Tenemos que sentir el grupo, la respiración. Por eso es importante que acompañéis con la respiración y que haya una tranquilidad, que no vayamos tensos. Casi no me gusta hacer los bailes artísticos ni Y cambio al otro lado. Muy bien, fijo y estiro. Sobre todo es el rechazo por parte de algunos alumnos de hacer un baile, es decir, de entrada, y el hecho de exponerse a los demás, de tener que hacer un espectáculo y que los demás les vean, a muchos les resulta muy difícil, es decir, asumirlo. Muy lentos y con mucho volumen. Ya. Todo se mueve. No, yo esto no puedo. Sin bajar, no tienes que copiar exactamente, y un movimiento lento y denso. A ver. Dos, tres, cuatro y salto sobre un pie, sobre otro, bien lejos, ¿sí? Sí, preparados, sí, set, win, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para, 1,
2, buenos saltos, 3, 4, bien, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. A mí, verdad, me gusta bailar, pero es que yo esto no he podido seguir, he hecho lo que he podido también, estos días de la coreografía y eso, no, pero no he podido estar, ¿cómo te digo? No he podido estar bien, siguiendo bien los pasos, entonces, todavía no me entero bien. 2, izquierda, 3, atrás, 4, piso, salto, piso, salto, piso, salto, piso, salto. Respiro. Y respira una vez más. Y que tengáis buen día. El motivar de alguna manera para hacer un espectáculo, un trabajo con música, ¿no? Que he dicho, ellos lo asocian, seguimos estando con el problema de roles, de diferencias de género, ¿no? Las chicas sí que pueden hacer baile, los chicos, hombre, nosotros fútbol, básquet y otras cosas, ¿no? Pero sigue habiendo en el fondo a esta edad esa diferencia, ¿no? Un niño que baila, ya es algo raro. Un niño tiene que ser fútbol y las niñas tienen que bailar. No, yo creo que no. Yo creo que una niña igual puede jugar a fútbol y puede bailar. Y un niño puede bailar y yo bailo perfectamente. Tenemos la suerte de contar con la presencia de Sebastián, que es el coreógrafo que hará al final todo el montaje de todos los grupos del EMI, nosotros, de Mataró, en fin. Y entonces yo os pido... Jaime. Sebastián, yo creo que me han dicho que era un coreógrafo que ha trabajado con los grupos de clase y que ya sabe hacer cosas para que la gente, yo creo que para que la gente que no sabe, pues que haga cosas. No, yo no sé nada de él. Ni sabía quién era hasta que me lo has nombrado tú ahora. Bueno. Sé que ustedes son un grupo que ha empezado hace muy poquito, ¿sí? No sé qué te produce gracia, chaval, pero sí, respeto, ¿vale? Este proyecto se hizo en el 2011 la primera vez y lo hice de vuelta en el 2012 con unos montajes con todos los adolescentes, o sea, de la ESO, bailando en escena simultáneamente. A mí siempre me interesó en el proyecto este que no solamente ellos se llevaran una cuestión que tenga que ver con el movimiento, sino también que tenga que ver con la experiencia de estar en escena. Entonces hay una cuestión que vamos a tratar de trabajar hoy aquí, que es, y con esto ya me callo, que es la cuestión de la actitud escénica, ¿sí? Ustedes fueron al teatro, seguro, ¿no? Bueno, es lo mismo que le dije al otro grupo. Y han ido a ver... Basta. Yo creo que la gente se lo toma a risa. Yo creo que hay personas que sí, que intentan al menos, pero yo creo que sí que hay algunos que hay para hacer la gracia, no sé, es un poco a risa. No es fama, no es bailar tipo copiando un espejo, ni es hip hop, es danza contemporánea lo que vamos a hacer. Sí, es un estilo muy diferente, pero bueno, está muy bien. Un estilo diferente tampoco cuesta probarlo. Lo más importante para mí y para los que formamos parte de este proyecto, ¿sí?, es la actitud escénica. Y por eso decía, ustedes fueron al teatro alguna vez y vieron cuando se abre el telón y están los actores ya listos para actuar y antes de que digan cualquier texto, tú ya estás ahí metido en la película, ¿sí? Ya te lo estás creyendo. Bueno, esto cada uno de ustedes lo tiene que lograr. La actitud escénica básicamente tiene que ver con estar listo para lo que la pieza de danza me pide. No tiene que ver con los movimientos, sino tiene que ver con estar ahí, estar presente, no estar esperando. Esto me lo entienden, ¿no? Bien, genial. Pues vamos a empezar ahora mismo, ¿sí?, con Carmen. La manera en que lo hacemos es bastante sencilla y compleja. Lo que yo hago es dispongo una serie de materiales para la puesta que tengo un poco de idea de hacer. Y los profesores se transforman en transmisores coreográficos, por tanto ellos tienen que pasar por el cuerpo lo que nosotros les damos. Eso es. Vale, vamos a hacer desde la mitad. O sea, ya hemos tirado la piedra, lo hemos seguido, Bueno, pues algunos a veces hacen tonterías, pero ya como que se van centrando un poco, pero porque les llaman la atención. A mí me gusta mucho trabajar con estas masas de gente y hay una cosa que es lo que en inglés se llama landscape, ¿sí?, que es como el panorama o la figura o el paisaje. Me gusta mucho crear paisajes con mucha gente.
y dentro de ese paisaje la danza emerge. Espiral grande. No se corre, no se corre. A mí me interesaba mucho trabajar con el concepto de la espiral, o sea, en el sentido de que no trabajar tanto con línea recta o línea curva, ¿no? Que son un poco los dos grandes clichés a los cuales nosotros estamos acostumbrados como forma. Y la espiral implica siempre un recorrido que tiene un principio y un final en dos lugares distintos, ¿no? Y que implica también todo el tiempo cambiando de dirección, estás todo el tiempo cambiando de dirección. Entonces es un poco una metáfora de lo que les pasa a los adolescentes hoy, ¿no? Yo voy a mostrar qué es no poder seguirme, ¿sí? Vale, vamos. Venga, vamos. Síganme. Que el Sebastià sap molt de ballar perquè van fer lo de les bandes i es va posar davant i es va fer una mica de ball i es movia molt bé. I es nota que és coreògraf i que sap. Las batallas, eso me mola también. Me gusta verlo y también a veces participar. Anímicament, jo penso que cadascú d'ells, crec jo no sé què pensen les seves ments o què estan sentint quan ho experimenten, no? Però és veritat que els hi veus a la cara. Se reflexa, ¿no? El espejo del alma. Pero ve cuando terminan que ellos se sienten capaces de, y este es el gran tema con los adolescentes hoy, no se sienten valorados o para qué, ¿no? ¿Para qué hacen las cosas? Y creo que este es un espacio de los muchos que hay para darles un lugar y decir, no, mira, tú puedes. Y no puedes solo, puedes en grupo. Y pensarse en grupo no como cerrado, sino como un grupo abierto. Esto lleva tiempo, evidentemente. Ells venen aquí a donar-nos un cop de mà. O sigui, el primer de batxillerat artístic estarà amb nosaltres per ajudar. Llavors ajudarà a vosaltres y a la resta de l'institut i de l'altre institut. Hoy sucedió algo muy interesante, que mezclamos a bachillerato artístico con el bachillerato normal o no común, digamos, y claro, se potencian mutuamente, porque cuando ven que hay otros que no se cortan, que lo hacen bien, y el grupo empáticamente empieza a funcionar y se organiza solo. Y hoy eran 50 casi, y trabajaron fantástico, tanto con un grupo como con el otro, ¿no? Pese a sus resistencias, se animan mucho más, porque ven que hay 10 que se animan o 15 que se animan. I esto funciona por efecto dominó. Ens han demanat la col·laboració perquè nosaltres treballem molt això sempre i ells no ho treballen. Nosaltres treballem molt la concentració i la presència escènica i no tocar-se el cabell i estar concentrat, callat i tal, i ells no ho treballen, llavors nosaltres està bé que estiguem perquè donem com ajuda, a més dels professors, com alumnes més que ho fan, que sí que estan posats i que es concentren i tal, i ajuda. Jo al principi de tot, jo veia que no responia ningú, però ningú, o sigui, 3 o 4 només, però els altres no responien gaire. Però ara jo els veig que es fiquen tots i que treballen i jo crec que ho fan bastant bé i que s'hi fiquen. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, s'ha acabat. Hoy ha estado muy bien, ¿vale? Gracias.
estamos un poco a contracorriente, trabajando a última hora para intentar que al final salga todo el montaje más o menos adecuadamente, ¿no? A este grupo que le costó tanto la vez anterior estar callados y quietos, es algo que lo tenemos que construir porque los que están en el escenario son ustedes. Ni está Carmen, ni estoy yo, ni están los profes. ¿Se entiende esto? La obra es de ustedes, no es nuestra. El 13 es el estreno, el 12 es el ensayo general. El ensayo general es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y por qué es tan largo? Porque ustedes son los que tienen menos tiempo. Ese día voy a necesitar el total compromiso de ustedes y ustedes ven que yo soy amable, soy gracioso, tengo buen rollo. Ese día van a conocer a alguien muy parecido a mí, de hecho tiene la misma cara, el mismo cuerpo, tono de argentino, pero tiene una katana y voy a ir a saco porque, como les dije la otra vez, son 220 personas y tiene que funcionar. Es un grupo que se resiste mucho, ¿no? Tiene mucha resistencia, la resistencia se basa en la desconfianza, es muy fácil la resistencia, es la desconfianza, es la vergüenza y sobre todo es no sentirse capaces de, ¿no? Yo creo que va por estos 3 meridianos lo que le pasa a un grupo conflictivo de adolescentes. Y la empatía es muy importante, no ponerte en contra de ellos ni ponerte enfrente, ponerte al lado, siendo adulto, ¿no? Y esto es un poco lo que yo intento e intentamos el equipo que estamos en Tot Dancen. Recuerden, ya no estamos en un gimnasio, ya no estamos en una escuela, estamos en un escenario y esto es un pase, ¿sí? Quan va venir el Sebastián, a mi m'agradava molt perquè ell transmetia molt, no? Aquesta disciplina de la dansa, no? I tot el que suposa treballar dansa i no sé, crec que va estar molt interessant i les 2 hores que vam treballar amb ell jo crec que vaig aprendre moltíssim i va estar molt interessant. Cuando tenés a los demás que te están rodeando, y Edward quedó en el medio, ¿sí? Porque un poco se dio así, él en vez de empezar a caminar giró sobre su eje, ¿te acordás? Que giraste sobre tu eje. Entonces, como las posiciones no son tan precisas, porque a la medida que empiezan a girar se van cambiando, entonces está buenísimo que si tenés justo la situación como la tuya, que quedás en el centro, girás sobre tu eje y cuando el grupo se despliega ahí lo seguís. Lo hiciste muy bien. Al participar, participar, lo que sería que participé, no tanto, pero me gustó ver bailar a la gente y, bueno, a veces me divertía, yo también haciéndolo, cuando me atrevía. Jo crec que el Sebastián és un noi que és de molta canya, que vol que les coses surtin bé, però és molt bon tio, explica molt bé i tot. Quiero saber si se les complica mucho porque el viernes voy a editar este audio finalmente y lo tengo que editar definitivamente porque el sábado tenemos la última formación con todos los profes y todos los formadores de todas las ciudades. ¿Ok? Entonces yo le hago las cuentas de 8 y arrancan. Cuando entra el audio, empiezan, ¿sí? Yo les voy a ir contando para que no se pierdan, ¿sí? Se los cuento yo ahora. Y Carmen está para un poco chequear de que esté todo bien. No quiero comentarios ni vocecitas. Actitud escénica, eso es. Sonrisa también. Mira con la sonrisa tan bonita que tienes y no me la muestras. Bien. Yo me tengo que imaginar cómo se va a ver todo eso antes de montarlo. De hecho, me lo tengo que imaginar con las luces, porque tengo que montar las luces sin ellos, imagínate. O sea, montar todo un escenario y no sabes cómo se va a ver. Pero con el oficio que vas ganando, vas un poco sabiendo qué puede funcionar y siempre dejas algunas secciones flexibles para en el momento de montarlas poder hacerles cambios de último momento, ¿no? Tot el material que estem fent amb ells, després és la combinació, com encaixes les peces i com col·loques aquests nens en un espai, no? I bueno, és una feina final del procés, o sigui, comencem durant tot el material, poquet a poquet, que vagin païnt una mica tot, i després és col·locar les peces com un puzzle i anar col·locant-los fins que al final té una forma, a més que amb una llum, amb una música, que també crea el propi coreògraf, que és el Sebastián, que fa també la música, i és tot el conjunt, ¿no? Ahora hemos visto un poco la estructura, porque ahora hay que trasladarlo ahora a los alumnos. Y esto es lo que en pocos días nos costará, ¿no? Yo lo que quería hoy era que hagamos el principio y el final. O sea, ya saben cómo empieza la obra y ya saben cómo termina. Ahora falta que hagamos todo el fil y el trabajo del medio, que no es poco, pero es mucho más de lo que tenemos ahora que lo que teníamos hace 2 o 3 semanas. Individualmente tiráis mucho todos, sí. ¿Verdad que en grupo se apalancas jugando? Sí. Y pensad que en el ensayo general estaréis ya con vuestros compañeros de la Escola Municipal del Treball y con el resto de los grupos de aquí del Ballera. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Amén. A Jesús. Bueno, muy bien.
Escúchenme bien, silencio por favor. Vamos a ir escena por escena. Y le vamos a ir indicando las entradas y las salidas. ¿Vale? Comenzamos en 3, 2, 1, va. Hay una cuestión modular que sucede mágicamente. Bueno, hay que tener, ese día es un día de mucha, hay que ser muy flexible. Y bueno, yo por lo menos cuando termino esos ensayos quedo con la energía por el suelo. Porque bueno, son como les decía hoy a los chicos y ayer también, es un montaje muy grande y tiene que funcionar y va a funcionar. Por tanto, digamos que la tolerancia es algo que hay que entrenarlo mucho para ese día, pero también al hecho de conocerse y ver que son tantos y ver que es tan grande, pues ellos no tienen ni idea hasta que lo hacen, no tienen ni idea de qué va. Ahí algo les pasa, sí, bueno, por lo menos es la experiencia que he tenido. Entonces yo confío mucho en ese momento. Puede fallar, evidentemente, pero yo creo que no. Hagan los desbalanceos un poco más exagerados, por fin, ¿sí? 2 pasos hacia adelante. Yo a mí me motiva mucho, yo me expreso así, yo en el escenario me expreso, con la música yo la siento y ya me pongo a bailar. A mí, por ejemplo, me daría un poquito de miedo si fallara entre muchas personas, yo será el único a fallar. Pero aparte de eso, lo veo como un reto guapo, eso, para disfrutarlo. Entonces, vamos a hacer con la respiración de los chicos, ¿sí? Desde el principio. Y después pasamos a manos pegajosas. No, tienen que esperar ustedes. Hasta que no pasen los barredores, no se aceleren. Toda a la misma velocidad. El escenario es un espacio extra cotidiano y extraordinario. No es ni ordinario ni es cotidiano. Por tanto, cuando están ahí, y los escenarios, por lo menos en el Granollers, va a dar bastante respeto porque es muy grande, en el Mercat ni te cuento, los pones en un lugar de disposición para hacerlo. Pensá que nosotros solamente tenemos un día de ensayo general para montar todo este mega puzzle con el que estamos trabajando. Por tanto, las sinergias que se generan ahí, yo por lo menos en mi experiencia confío mucho. Y de hecho, cuando están con gente de otros grupos, más que competir, dicen, ah, mira, este ha hecho el mismo proceso, mira, lo hacen así, ah, mira, hay una cuestión de aprendizaje y de vivencia. Yo pienso que ha sido un proceso interesante, de descubrimiento de ellos que pueden hacer cosas y cuando ven el resultado final y se vean en la televisión o los padres que puedan ir a verlo lo vean, yo pienso que será una cosa positiva para ellos y que lo recordarán muy positivamente. Perquè tot el tema artístic, tant pintar com tot el que és crear, no? I en aquest cas el cos, pues, realment estàs tu. Estàs tu amb la teva realitat i gaudir de tu mateix, penso que i a més això et fa, et va enriquint i cada vegada tu pots anar molt més lluny i no té fi, és infinit la possibilitat que tens tu de créixer, no? En aquest cas la dansa i en un altre cas pot ser un altre art, no? Te voy a dar media hora de descanso ahora. Escuchen, 11:30 los quiero acá. Bien, solo que el terreno es muy pequeño y nos confundimos mucho. Bueno, nos tropezamos, pesamos a todos. Bueno, el ensayo en general ha sido un poco estrés porque, bueno, no nos conocíamos ni nada. Entonces, pues, hay algunos que, como se ha oído ya, que hay unos ruidos y todo, hay gente que se tiene que callar un poquito más. A ver, ustedes dos, tú, fuera, tú, sí, tú, y tú también, los dos, fuera. El Sebastià no s'assemblava al que venia a les classes perquè, o sigui, a les classes venia i feia broma i tot això, i aquí doncs estava molt dur dient tu calles o te'n vas, i tot era molt recte i és diferent, però ja ens ho va dir, ens va dir que no seria la mateixa persona. A veces hasta un poco alterado, porque no le hacían caso o no le hacíamos caso y no nos callábamos. Pero yo creo que ha estado bien, ya explica muy bien. El Sebastià
estava molt enfadat, estava molt concentrat de que ho fessin bé. ¿Qué parte de que las 5 parejas tienen que estar de pie no entienden? ¿Sí? Pero claro, sí. A ver, ¿quién no entendió que vamos a hacer manos pegajosas de vuelta? ¿Alguien no lo entendió? Vamos a hacer manos pegajosas de vuelta. ¿Ahora quedó claro? Jo crec que si avui ho fem bé, demà també sortirà bé i crec que estarem més tranquils perquè ja ho hem fet aquí, però una mica de nervis sí que en tindrem. Yo me motivo más estando haciendo aquí que no en el gimnasio del cole. Yo creo que está bien y podemos hacerlo bien. Ahora ya no estamos mucho de cachondeo porque sabes que van a haber mucha gente mirándote, si la cagas pues se te van a reír. Entro y me pongo, traca, ¿sí? Se ponen, le demás están. Y no está bueno. Vamos, no tengo tiempo, gracias. Bien, hasta que no entran las 2 solistas de las bandas, no tienen que salir, ¿vale? Ustedes, chicas, cuando ya estén los chavales en el salto, se han de poner de pie y entrar. Yo no les voy a indicar cuándo tienen que entrar. ¿Está claro? Vamos a hacer el final y lo vamos a hacer todo otra vez. Quiero silencio absoluto, están en el escenario sin música y es el final de la obra. Bueno, ha sido muy demandante en cuanto a energía, pero ha ido bastante bien. Para ser la primera vez que ensamblamos todas las secciones de la pieza un día antes de estrenarla. Jo crec que s'han donat compte de la dimensió que realment era, no sabien ni a on podia arribar i realment ha sigut espectacular. Bueno, impresionante, impresionante. La verdad es que el resultado mucho mejor de lo esperado, ¿eh? Ni nosotros sabíamos cómo iba a quedar y sobre todo ellos han quedado aquello de decir, ostras, qué bien. No, va a ir muy bien, seguro que va a ir muy bien y aparte sobre todo la experiencia para ellos. Crec que, bueno, que ha sigut tota una experiència tant per ells com per nosaltres d'aquest projecte.